Bueno, para aquellos que están viendo y no saben si es o no es lo que pueden estar viendo, me voy a sacar los lentes, ¿sí? Así que iba a hablar sobre el amor, pero no va a pegar con eso, ¿eh? Resulta que el día viernes me vi en una lucha desigual. Realmente había una desigualdad bastante en contra mío y en un momento no vi venir el golpe del Hulk, sí, acompañado por Iron Man y ¿cómo se llama? Y Thor, ¿sí? Entonces cuando quise darme cuenta estaba en el piso, me estaba volviendo en sí, entonces vino la justicia con Batman, mi nieto, Superman, perdón, la Mujer Maravilla y me acomodó. Entonces, bueno, esto es resultado de una lucha desigual, ¿sí? Ahí me di cuenta que las películas de Hollywood, cuando el villano quiere destruir a la Tierra con un... y dura tanto, es mentira, no pasa así. En mi caso fue real. Fui vencido en 1 minuto, así que ya habiendo sacado y evacuado la duda, dejen de mirarme el ojo, vamos a concentrarnos en el mensaje de hoy. Realmente es un libro precioso, como todos los que venimos viendo, y quiero compartir con ustedes la porción que nos corresponde ahora de Josué. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra dada, Señor, por tu bendición, por poder disfrutar de ella, porque nos hablas a través de ella y nos confrontás, Señor, y queremos honrarte. Queremos ser oidores que aplican el mensaje tuyo, Señor, porque queremos ser obedientes a tu palabra, queremos ser bendecidos, Señor, por obedecerte a ti, porque vemos en tu palabra que cuando hay obediencia, Señor, tu misericordia y tu gracia acompañan, Señor. Bendecinos en esta mañana y que tu Espíritu Santo tome control del mensaje, Señor, que la gloria sea para ti y vos que conocés los corazones de cada uno, Señor, que trabajes en nosotros. En Cristo Jesús, amén. Bueno, estamos llegando al capítulo, hoy en la serie de Josué abarcan 4 capítulos, que son del 12, 13, 14 y 15. Vamos por amor al tiempo, que es muy tirano. Vamos a tratar de dar un pantallazo para no dejarlo de lado. Y vamos después a ver especialmente unos pasajes. Pero habíamos terminado el capítulo 11 de Josué, donde dice, y la tierra descansó de la guerra. Cuando dice descansó, es descansó, no terminó. ¿Sí? Es decir, que hasta acá había casi terminado la obra para la cual fue llamada Josué, que era conquistar. Sí, va solamente a quedar el tema de repartir. Pero Dios elige y nos da una tarea específica a la cual nosotros tenemos que obedecer. Siervos inútiles, hacemos lo que teníamos que hacer nada más, dice la palabra, ¿sí? Pero hasta acá Josué termina la invasión, digamos. Sí, ya la tierra de Canaán estaba conquistada. No en su totalidad, porque vamos a ver más adelante que falta mucho por conquistar, pero dice que hubo descanso en la tierra. Y el capítulo 12 nos habla de los reyes conquistados. Al final del capítulo 12, versículo 24, dice 31 reyes por todos. Habían conquistado 31 reyes en apenas casi 45 años. Una barbaridad. Muy joven, desde que entraron o desde que estuvieron vagando hasta que la conquista duró unos 5 o 7 años, se cree más o menos 45 años. Para ser una nación joven es una barbaridad. Y esto me llevaba a ver que hay un comparativo con Pablo. Pero saben que a veces cuando nosotros descansamos nos relajamos. Y esto es un peligro. Si pudiésemos sobrevolar, llegar al libro de Jueces un poquito más adelante, vamos a ver que la tierra entra en decadencia. ¿Sí? Nosotros porque tenemos la palabra. ¿Por qué? Porque no siguen la tarea de conquistar. Ellos se relajaron, llegaron, hicieron uso de las ciudades y quedaron en la cómoda. Y esto trae juicio de parte de Dios. Y a veces en nuestras vidas cristianas nos sucede algo similar. Si nosotros miramos para atrás, vemos la cantidad de reinos que habían en nuestros corazones, ¿sí? Y a veces nos quedamos en esa conquista, que hemos llegado o logrado o alcanzado algo. Y nos relajamos
Y como creyentes, como soldados, nunca tenemos que bajar la guardia. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6, 9, 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, 3, hay otra lista de lo que va a ser el final. Y si nos vamos a Apocalipsis 21, agrega los hechiceros, los cobardes. A veces uno tiene por costumbre, cuando toma la palabra, de nombrar pecados grandes, digamos, ¿sí? Humanamente hablando, ¿sí? Pero acá habla de los avaros, los mentirosos. Habla de muchos, pero está hablando a creyentes. Fíjense qué curioso. Y dice, esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos muchos de los que estamos acá, éramos algo de lo que leímos. Algunos más, otros menos, pero éramos algo de lo que Pablo le está diciendo. No se relajen. Esto no termina acá. Hay mucha tierra por conquistar. Hay muchas cosas en el corazón de cada uno de nosotros que tenemos que ir conquistando, que era tierra fértil del enemigo. Pero cuando conocimos al Señor, empieza la conquista, es que venció el Señor a Satanás. Ahora está en nosotros empezar a conquistar. Era egoísta, empiezo a compartir. Era ladrón y me doy cuenta que no está bien. Era un estafador y el Señor me abre los ojos y dice que eso no corresponde. No sé, y el típico ejemplo que a veces damos, engañamos a nuestra mujer o nuestro esposo y eso es infidelidad. Empieza a cambiar, empieza a haber un ganar terreno para Cristo. Efesios dice, por lo demás, hermanos, y esto es una advertencia muy importante en nuestras vidas, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con todo eso peleamos. Toda esa es la lucha nuestra, la lucha espiritual que hay. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Somos llamados a no relajarnos, a tener la guardia alta, a estar firme, a estar atento. Como vamos a ver más adelante, los espías que van a ver Canaán estaban atentos. Nosotros tenemos que, como creyentes, tenemos que estar atentos a lo que Satanás y sus seguidores de una forma con mucha astucia nos quiere hacer caer. Porque si de pronto viene el pecado manifestado de una forma muy evidente, obviamente que como creyentes nosotros somos más vivos, no lo vamos a caer. Pero suele pasar que nos pase como Lot, que Lot empezó a ceder, primero se asentó afuera del pueblo, después a las orillas, a la puerta con los principales y cuando queríamos acordar se había comprado una casa adentro, participaba. Y Satanás es vivo, es más vivo que nosotros. ¿Sí? Es muy astuto, entonces tenemos que tener cuidado, no relajarnos. Llegamos hasta acá, hay un descanso, es bueno ver y llegar a la noche y apoyar la cabeza en la almohada y hacer un repaso del día, pero también hacer un repaso de lo que ha pasado en nosotros desde que conocimos al Señor. Y a veces nos sentimos inservibles, que no valemos nada, que no servimos para nada, pero cuando miramos para atrás, empezamos a ver las cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta de que ha hecho cosas, ha hecho muchas cosas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En las dos cosas tenemos que glorificar, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios, Dios mismo habita en nosotros porque somos templo de Él. ¿Se acuerdan en el lugar santísimo cuando solamente entraba el sumo sacerdote? Hoy el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y saltamos del capítulo 2 y nos vamos al 13 y acá viene algo también muy importante. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. No le está diciendo, ya sos viejo y no servís para nada.
en lo absoluto. No le dice, ya te desecho. No, ya estás viejo. Físicamente estaba viejo, ya no podía seguir adelante. Es decir, ya su cuerpo no le daba. Pero en la vida cristiana no hay jubilación. No nos olvidemos que las batallas se ganan con oración. Después viene la parte práctica, lo físico, pero las batallas se ganan con oración. Miren, hace mucho tiempo, yo era un adolescente joven, 17, 18 años, más o menos por ahí. No recuerdo si había tomado la palabra o había terminado una reunión y saliendo una señora María Carrillo, que muy poquitos de acá los conocen, se me acercó. Yo, más allá del hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Y lo mismo, nada más. Me dice, Sergio, siempre oro por vos. Me impactó. Y sentí como que me tiraron un manto de protección que me cubrió. Y me envalentonó, porque yo sabía que había muchos que estaban orando por mí. Es decir, que a pesar de que podamos llegar a una cierta edad donde nuestro cuerpo ya tiene que ceder, tenemos que tener presente de que como creyentes no nos jubilamos. Hasta el último día o hasta que el Señor venga, Dios nos utiliza para otro campo, para otro terreno. Y esto lo vemos muy claramente cuando viene el traspaso del cargo de Moisés a Josué. En ningún momento Dios deja radicalmente a Moisés, que no le sirve más, y ahora lo toma a Josué porque es un joven valiente, con toda la fuerza física. No, hay un traspaso. Quiero leer un solo pasaje en Deuteronomio. Dice Deuteronomio 31, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Es un tema aparte, por un tema personal de no haber santificado a Dios. Pero dice el 14, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Sí, es decir, hay un traspaso. Moisés va a tener que bendecir también a Josué, va a tener que presentarlo a Josué porque Dios ahora había encaminado o había preparado a Josué. No fue tampoco una cosa de un día para otro Josué apareció en el escenario de Dios. Si vemos la historia de Josué, viene desde mucho tiempo, siempre al lado de Moisés, siempre el que le servía, el que le ayudaba, el que subía al monte con él cuando fue a buscar las tablas. Dios va preparando personas y tenemos que entender que nuestras fuerzas físicas en algún momento decaen en todas las áreas de nuestras vidas, pero en lo que corresponde al ministerio, ir preparando personas, entender que no somos dueños del ministerio que Dios nos ha dado. Hoy podés estar acá y no sos dueño, mañana podés estar acá o podés estar en varios lados, pero no sos dueño de la obra, solamente el Señor es dueño de la obra. Si nosotros nos vamos un poquito para adelante, vamos a ver que Dios viene, llama a Abraham, lo utiliza, llama a Isaac, lo utiliza, llama a Jacob, lo utiliza y la promesa para los tres. Viene después José, viene Moisés, viene Josué y vemos dos factores comunes. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles parecen los factores comunes que vemos acá? ¿Cuál? Obediencia. Bien, pero hay dos factores comunes importantes. Uno, que mueren todos. Mueren. Y se murió Abraham, Isaac, Jacob, y miren, y se murieron los que estaban antes que nosotros, y si el Señor no viene, nos vamos a morir nosotros también. Es decir, pasamos. Sí, hay un común denominador, pero hay otro, que Dios es el que siempre permanece y utiliza a las personas. Y la iglesia no se acaba con nosotros cuando nos morimos, la iglesia sigue, porque es la iglesia de Cristo. Y el capítulo 13 le va a encomendar lo último Dios a Josué, que reparta, apúrate Josué, ya sos de edad avanzada, se cree que tenía entre 90 y 100 años, más o menos aproximadamente, y vivió hasta los 110 años. Quedaba poco tiempo, tenían que repartir. De hecho, un poco más en el capítulo 3 de Jueces, Dios es como que le dicen, deje de dormir, apúrense por favor, tienen que conquistar la tierra, o sea, tienen que poseerla, ya la conquistaron, se habían acomodado ellos, ¿sí? Entonces le manda a que ellos vayan y empiecen a
a habitar la tierra que habían conquistado. Esto es lo que nos avisa, nos dice el capítulo 13, porque hay mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, y le da en el versículo 2 toda la lista hasta el capítulo 14, versículo 5, ¿sí? Pero en el 14:4 hay algo muy importante para tener en cuenta. Fíjense, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en las que morasen con los ejidos de ella para sus ganados y sus rebaños. ¿Por qué hago mención de esto? Porque es muy importante tener en cuenta algo. Esto, en algún momento vamos a llegar a los libros proféticos, pero es bueno que comprendamos porque a veces se presta a confusión. Si nosotros pudiésemos ver cómo conquistan la tierra, recuerda que vienen del sur, llegan por el lado oriental del Jordán, cruza, está Jericó y atacan a Jericó y después va la conquista para el norte y para el sur, o al revés, sur y norte, perdón. Y después dice la palabra en Deuteronomio, en Números, que de un lado, del lado oriental del río Jordán, quedaron 2 tribus y medios, que era Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Y acá en el capítulo 13 le está diciendo que reparta la tierra a las 9 tribus y medias que quedaban. ¿Cómo es esto, 9 tribus y medias? Miren, de las 12 tribus había una que no iba a recibir heredad, que era los levitas, nos quedan 11. Que iban a ser que iban a llevar el sacerdocio, ¿correcto? Pero de la tribu de José, a José, cuando nosotros vemos la repartija del territorio, tampoco le toca. José no aparece, él como José, como la tribu de Judá, de Rubén, de todos los que hay, Simeón, Leví, todos, perdón, Leví no. Entonces vemos que no aparecen ni José ni la tribu de Leví. Nos quedan 10 tribus para repartir, ¿sí? Entonces, a los 2 hijos de José, que es Efraín y Manasés el mayor, le dan la porción y reemplazan a Leví y a José, haciendo los 12 territorios para dividir las 12 tribus. ¿Qué es lo que sucede acá? Si nosotros nos vamos a Génesis 34, Rubén, que era el primogénito, hizo algo indebido, ¿sí? Él tuvo relaciones con una concubina de Jacob, ¿sí? Con Bilha, la sirvienta de Raquel. Y a causa de eso él pierde la primogenitura. Y la primogenitura se divide en 2. En la tribu de Judá, donde iba a venir el cetro, donde iba a venir a través de la descendencia de David y del Señor, ¿sí? Habla como el rey de la tribu de Judá, ¿sí? Y por el otro lado en José, capítulo 48 y 49 de Génesis, vemos ahí lo que sucede. Y cuando Jacob bendice a los hijos de José, que cruza las manos, ¿recuerdan esa historia? Cuando él bendice, él los adopta como hijos propios. Entonces, en vez de aparecer José como hijo, aparecen sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Ahora, Manasés se divide en 2 tribus, en 2 partes, disculpen. Una que va a compartir el terreno del lado oriental, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, y del otro lado quedan las 9 tribus más la otra media tribu de Manasés. Entonces Josué tiene que repartir esto, ese territorio occidental del lado este del Jordán, el territorio 9 tribus y media. ¿Y por qué hago esta aclaración que pareciera que es, y es muy importante? Porque el territorio se va a repartir de una forma en cuanto a la cantidad de descendencia que tiene cada uno, los que tienen más territorio, los que tienen menos territorio, pero esto va a tener un detalle que a futuro, y si a usted le gusta leer el Antiguo Testamento, que aparte de gustar debería leerlo, vamos a ver algo muy curioso, muy particular, especialmente en los profetas. Resulta que Efraín, el hijo menor de José, que poseyó la tierra, pasa a ser una de las tribus más destacadas del norte. ¿Sí? Si tienen alguna Biblia a papel, no hablo en los celulares para que ustedes vean, después lo ven en su casa, van a ver el mapa de cómo se distribuye, ven que es prominente Efraín al norte y Judá al sur. De hecho, a las 2 primeras tribus que se les reparte las tierras son a Judá,
en el capítulo 15 y a Efraín en el capítulo 17. Sí, son las dos tierras que se reparten primero por suerte. Entonces, voy a leer solamente un solo pasaje, no porque no hayan más, hay muchísimos. Si tienen libros de concordancia, busquen Efraín y le va a alargar toda la lista de todo lo que sale en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 11:13. En Isaías 11:11 va a decir esto. Asimismo aconteció en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Emar y en las costas del mar, y levantará pendón de las naciones y juntará lo desterrado de Israel. Presta atención, de Israel. Y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín. Ya no nombra a Israel, ahora nombra a Efraín como reemplazo de Israel. Dice, y Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Por qué? Porque recuerden que el primogénito tenía dos privilegios especiales dentro de lo que tenía. Uno, recibir doble porción de herencia. La doble porción la están recibiendo sus hijos entre Manasés y Efraín. Y la segunda era el portador del apellido del papá. Entonces acá vemos que el José, que pasa a ser primogénito de la herencia y que tiene dos hijos, Manasés y Efraín. Efraín el menor pasa a ser el primero cuando bendice Jacob, pasa a ser el más prominente, y la tribu de Efraín pasa a ser la más prominente en el norte. Después se va reemplazando en muchas oportunidades y se cruza, y cuando habla de Israel habla de Efraín, que es lo mismo. Y bueno, entonces ellos tienen que repartir, y como vimos acá, en el capítulo 15 empieza el territorio para Judá y para Efraín, y después las otras tribus. Y vamos a entrar de lleno ahora al capítulo, andamos muy bien con el tiempo, capítulo 14, que es donde quiero hacer un poquito más de hincapié. No quería dejar de lado estos dos capítulos para que entendamos un poco, porque en algún momento va a suceder, ¿sí? Y para cerrar lo que dije de los reinos, cuando el reino se divida y queda el rey del norte y el rey del sur, arriba se va a llamar Israel con capital en Samaria, y en el sur Judá con capital en Jerusalén. ¿Sí? Esto es para más adelante, pero para que entiendan o nos acordemos cuando leemos muchas veces de Efraín, puntualmente a veces no se refiere a la tribu específica de Efraín, sino a Israel. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene duda? Levanta la mano. Vamos para adelante. Bien. Bueno, entonces ahora entramos en el capítulo 14 y ya hay 10 versículos muy puntuales en los cuales esto es una joya que el Espíritu Santo ha querido poner. Miren, si nosotros sacásemos estos 10 versículos, no pasaría nada. Ahora, no estoy queriendo decir que están de más. No estoy queriendo decir que no tiene sentido. Si el Espíritu Santo envió a Josué a escribir por algunas razones, ¿y es palabra inspirada? Sí. ¿Y es palabra de Dios? Sí. Estoy queriendo decir que de una forma el Espíritu Santo va a permitir que Josué haga un relato de un personaje que va a dejar marcas importantes en nuestros corazones y en nuestras vidas hasta el día de hoy. De una persona que no se tenía conocimiento antes de que llegaran a Canaán y que de pronto pasa a ser un papel pero muy relevante junto con Josué. Y qué bueno que Dios tiene para nosotros un papel relevante en nuestras vidas. No pasamos desapercibidos para el Señor. Cuando Él nos ganó en la cruz, cuando a través de la sangre de Cristo hemos creído en Cristo, Él tiene algo especial para nosotros. A veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha sucedido muchas veces que oro y no encuentro respuesta. Oro y lloro y pareciera que Dios está desentendido de lo que soy, ¿sí? Pareciera que Dios atendiera a las masas, los más importantes, y uno está como olvidado, como que Dios no tiene cuenta de nosotros. Y lejos está de la verdad, lejos está de la verdad. Si hubiese sido el único pecador en la tierra, estoy convencido que Cristo hubiese muerto por mí. Estoy convencido que Cristo hubiese muerto por mí. Entonces, no pasamos desapercibidos cuando creemos
que Dios nos escucha nuestras oraciones. Cuando creemos que oramos, lloramos, y lo vamos a ver efectivo en Caleb, una persona que esperó mucho tiempo para recibir lo prometido. Y dice, versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Caleb le está relatando a Josué y dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos con herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y vemos hasta acá este relato de algo que Caleb irrumpe en la historia, irrumpe en ese tiempo de repartir las tierras, y él viene a reclamar algo. Viene y se acerca con los hijos de Judá, y viene a reclamar algo que Dios le había prometido, algo que Dios le había dicho hace tiempo atrás. Un vasito de agua puede ser. Algo que Dios, habían pasado casi 45 años y él estaba pendiente, firme, esperando la promesa. Hacerse de esa promesa que tanto anhelaba. No sé qué es lo que anhelas en tu vida. No sé cuál es el anhelo que tenés en tu vida. Pero estoy seguro que si sos obediente y fiel al Señor, el Señor lo va a cumplir. Él no falla. Él no tiene palabra de hombre para mentir. Él lo que dice lo cumple. Muchas gracias. Él lo que va a decir lo va a cumplir. Y vemos algo muy importante en este punto, porque tenemos que ver por cuál es el planteo que Caleb viene a aplicar acá y su perspectiva. O mejor dicho, se me han cambiado los papeles porque los hice imprimir acá y se me mezclaron. Por eso el motivo de este relato. Dice el versículo 6, en este encuentro de hacer posesión de la tierra prometida. El motivo era que él se presenta con los descendientes de la tribu de Judá y tenía un motivo: reclamarle a Josué. Pero no un reclamo de molestia, no un reclamo de problema, de conflicto. Era un reclamo fiel, un reclamo honesto. Él viene a pedirle a Josué que se acuerde de todo lo que había pasado y que Dios le había prometido una tierra para él. Él va a decirle que en Números 13, que vamos a irnos a ese pasaje porque no podemos hablar de Caleb si no conocemos la historia de Caleb. Cuando ellos habían salido de Egipto y habían estado un tiempo en el desierto y llegan a la tierra de Cades Barnea, irrumpe Dios en este momento, están a la puerta de entrar a la tierra prometida, tienen que conquistarla, y el capítulo 13 de Números dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces nos ubicamos
Vamos un poquito para atrás en el tiempo, nos ubicamos en Cades Barnea, tienen que invadir la tierra, conquistarla, y Dios le va a decir a Moisés, Moisés, separa 12 príncipes. Imaginemos que habían salido casi 2 millones de personas. Si sacamos un número muy redondo, 160.000 por cada tribu, para sacar un número, de ese grupo tenían que elegir una persona, un príncipe. Yo no me imagino cómo habrán sido los príncipes de ese momento, pero tienen que haber sido hijos de familias prominentes, creyentes. No sé si me lo imagino apto para la guerra, así que pudiesen al menos levantar la espada. No me imagino ahí algunos con frío, con temor, con miedo, personas a los cuales Moisés iba a encomendar que fuesen como espía a reconocer la tierra. Y dice que Moisés, versículo 17, los envía. Y entre esos 12 que envía, de la tribu de Judá va Caleb, y de la tribu de Efraín va Oseas, que después Moisés le va a poner el nombre, le va a cambiar el nombre por Josué. Entonces, entre esos 12 príncipes, les dice Moisés, vayan, reconozcan la tierra, si las ciudades son grandes, chicas, la tierra es buena, mala, si hay mucha gente, poca gente, vayan, reconozcan la tierra. Y aparentemente, la palabra no lo dice, pero pareciera que recorrer ese territorio en 40 días no era poca cosa. Pareciera que se tiene que haber dividido. Pareciera. No sé si valdrá como ejemplo, pero cuando vuelven con 2 racimos entre 2, nos da la pauta de que quizás puedan haber ido de 2 en 2. Supongo, pero no vale tampoco el tema ese. El tema es que van y reconocen la tierra. Y cuando reconocen la tierra, dice que vuelven, nos imaginamos la expectativa del pueblo. Algunos mordiéndose los dientes, las uñas, esperando el informe. Sí, y dice que cuando ellos vienen, van a dar el informe, todo el pueblo reunido, y versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. El 28, vamos a ir rápido, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. ¿Y aquí empieza el problema? Empiezan de una forma muy delicada a poner objeciones. Miren, Dios no estaba esperando que volvieran los espías nerviosos, preguntándole a Moisés con qué se van a encontrar, si realmente no había cometido un error. No, Dios los envía para que vean la tierra, reconozcan y traigan el informe. Y dice el 28, mas el pueblo que había aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek, que habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo junto al mar. Y dice que irrumpe, entonces Caleb hizo callar al pueblo. El pueblo no está mencionado, pero Caleb hace callar al pueblo. Había ya una revuelta en la historia esta. Y dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y seguimos la historia, también vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Desanimaron al pueblo. Y en el capítulo 14, versículo 2, 3 y 4, desaniman al pueblo. Y quieren bajar a Moisés, y quieren bajar a Aarón su hermano, y quieren levantar otro líder y volver a Egipto. Y lloran, nos has traído hasta acá para que muramos, para que nuestras mujeres y nuestros hijos mueran. Desaniman al pueblo, desalientan al pueblo. Y versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijos de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron los vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es lo que había entre los 10 que desanimaron al pueblo y los 2 que creyeron en el pueblo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Vieron algo que ellos no vieron? ¿Vieron algo oculto en Dios que Caleb y Josué no vieron? ¿O Caleb y Josué vieron algo místico en lo cual creían algo superficial? Si la misma experiencia la pasaron los 12.
Sin embargo, 10 no tuvieron los ojos de la fe, no creyeron en Dios. Y sin embargo, Caleb y Josué pusieron los ojos en el Señor y confiaron en Él. La consecuencia de creer por los ojos de la fe a Dios da como resultado la obediencia a Dios. Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo te he puesto por delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Y como compromiso, como identificación, como creerle a Dios, Josué y Caleb van a recibir una promesa que iban a entrar a la tierra prometida. Y saben que hay algo que Números 32, 11, 12 dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Hay algo muy importante. Miren, Caleb y Josué, en muy poco tiempo, siendo esclavos en una tierra de Egipto, un país prominente, militarmente una potencia mundial, centro del mundo en ese momento, idolatría total, ausencia de Dios. Ellos llevaban más de 400 años sin identidad como pueblo, esclavos, a tal punto que como crecían, el faraón manda a las parteras a que maten a los hijos varones que nacían para que no crecieran. Le cargan en sus hombros más trabajos. Es decir, el panorama de Caleb no era bueno, como tampoco de Josué. No había esperanzas en sus vidas. Pero sin embargo, en tan poco tiempo, Dios manda a Moisés con la promesa, se cumplen, ven las plagas, a ellos no les afecta, los saca de Egipto. Después el faraón manda a matarlo y cuando están llegando al mar, viene la columna de fuego y se pone entre ellos. Y Moisés ora, toca el mar, se abre, pasan, y cuando pasan los egipcios, el mar se cierra y mueren. ¿Cuántas cosas necesitas ver en tu vida para creer? ¿Cuántas cosas necesitas ver en tu vida para entender que Dios es fiel y que va a cumplir su promesa? Dice el apóstol Juan y Pedro, principalmente ellos que fueron testigos de la transfiguración, lo que hemos visto y oído, eso es lo que predicamos. Quisieron en el Sanedrín callar en la boca en capítulo 4 de Hechos y dijeron ellos: ¿qué es conveniente, creer a Dios, obedecer a Dios o a los hombres? A Dios. Por lo tanto, vamos a predicar lo que hemos visto y hemos oído. Los apóstoles fueron testigos de las cosas que hicieron Dios, que hizo el Señor Jesús. No solamente testigos, sino que oyeron lo que predicaba el Señor Jesús. Pedro dice lo mismo, y lo va a decir en la segunda epístola de Pedro, lo mismo. Cuando se le transfiguró el Señor, fuimos testigos. Y vimos su gloria llena de gracia y de bondad. ¿Qué más necesitamos nosotros en nuestra vida para creerle a Dios? Si vos sos testigo de lo que Él ha hecho en tu vida, de lo que eras, de dónde te sacó, de dónde estabas sumergido y dónde te ha puesto ahora. Vos sos testigo de lo que Dios ha hecho en tu hermano, de lo que era, de dónde lo sacó y dónde lo ha puesto. ¿Qué necesitamos más? Y saben que en esto veo 4 condiciones muy importantes en Caleb, que es a partir del versículo 6. Vemos que una persona que tiene fe es una persona que tiene respaldo. Dice que y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgad. Miren, cuando vienen los hijos de Judá a reclamar, Caleb era el líder, era el príncipe que representaba la tribu de Judá. Y vienen a pedirle a Josué y le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Eran las 2 personas más antiguas, más viejas que habían ahí. Recuerden que los de 20 años para abajo habían vivido, y los de 20 años para arriba, por su falta de fe y de obediencia, murieron. Pero Caleb tenía 40 años cuando los jóvenes que van a pasar tienen 20.
Es decir, han pasado 45 años, ya tengo 85. Por lo tanto, los que tenían 20 hoy tienen 65. Eran las personas más viejas que había en la nación, Josué y Caleb. Y Josué un poco más que Caleb. Eran hasta 2 próceres, podemos decir. 2 hombres héroes de la fe. Fueron los únicos que le creyeron a Dios. Miren, vamos a pasar y lo vamos a comer como pan comido. Creemos en Dios. Creemos lo que hemos visto y oído de parte de Dios. Dios fue fiel en Egipto cuando nos sacó. Fue fiel cuando nos persiguieron. Fue fiel cuando estuvimos en el desierto, cuando proveyó de maná. Fue fiel cuando nos dio agua. Fue fiel cuando estuvo en el monte Sinaí. Ahora vamos a desconfiar. Miren, vos hoy tenés fe y dejás de tener fe, o pasa un mes, 2 meses, 1 año, y ya decir, che, Dios contesta mis oraciones, tu fe afloja, tu fe mengua, mi fe afloja. Y a veces cedemos. Hoy no tenés detrás de tu puerta los cananeos que te están golpeando la puerta con las espadas para matarte a vos, a tu esposa, a tus niños, a tus padres. Hoy si dejás de tener fe, más allá de que no agradás a Dios, no te van a matar. La fe que estaba manifestando Josué y Caleb era, vamos a conquistar. Y habían cananeos, tierra de gigantes, a los anaseos, tierra de gigantes, habían cananeos, estaban todos pueblos guerreros. La fe de ellos significaba que si embarcaban al pueblo, ir y conquistar, y no era cierto lo de Dios, iban a morir todos. La palabra no nos habla si Josué y Caleb eran casados y tenían hijos. Podía ser, pero sí tenían padre, hermanos, madre. Y su fe estaba en juego, su familia. ¿Qué es lo que está en juego cuando vos tenés fe? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que está en juego cuando vos tenés fe y cuando dejás de tener fe? Mira, principalmente está en juego tu vida. Cuando vos crees a Dios y crees en el Señor Jesús que murió en la cruz, está en juego tu vida porque tu salvación depende de tu fe. O mejor dicho, vamos a ser prácticos, reales, depende de la sangre de Cristo, pero de tu fe en la sangre de Cristo, en primer lugar, de que Él murió por tus pecados. Pero una vez que vos aceptaste al Señor, tenés que empezar a vivir una vida de santidad y tenés que empezar a vivir una vida de fe. Pero si en tu vida no hay una vida de fe, hay personas inmediatas que salen afectados, tu familia. No puedes esperar que tu familia sea una familia de fe cuando vos no tenés fe. No puedes esperar que tus hijos sean prósperos en la fe si no hay una vida práctica de fe en tu vida. No puedes esperar que Dios te bendiga si no tenés fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Es decir, cuando yo no tengo fe, no le estoy agradando a Dios. Y ojo, y no estoy perdiendo la salvación, no estamos tratando nada de eso. No le estoy agradando a Dios, porque dice que el que cree tiene que saber que Dios cumple su palabra. Así que su palabra estaba respaldada por lo que habían visto. Ahora, nosotros no hemos visto nada. ¿Usted vio al Señor Jesús en la cruz? ¿Usted le vio cuando le traspasaron? Yo no lo vi, pero creo en la palabra. Y se ha hecho real la palabra en mi vida, como también sé que la palabra se ha hecho real en la vida de ustedes. Vida cristiana práctica. Miren, la vida cristiana no es una vida de misticismo, no es una vida de algo místico donde soy impuesto con manos, donde vienen personas y me dicen que me tienen que decir cuál es el futuro para mí. No, mire, la vida cristiana es la palabra de Dios. Yo no voy a limitar a la grandeza de Dios a mi mente finita. Pero Dios no se anda revelando de diferentes formas. ¿Vos querés que Dios se revele en tu vida? Está la palabra. ¿Y de qué forma? Estudiándola, leyéndola, aprendiendo, conociendo. Dios no se te va a manifestar de otra forma si no lees la palabra. No pretendas
que te venga un rayo desde el cielo y te hable y te llene la cabeza de conocimiento si no lees la palabra. No hay otra forma que la obediencia en la palabra. Y dice que acá de la fe y la obediencia de Caleb estaba puesta en lo que había visto. Nuestra fe y obediencia está puesta en lo que hemos no visto, pero hemos creído. Y lo creemos por la palabra. Y nuestra vida de fe tiene que ser respaldada con lo que creemos. Porque si yo estoy acá y predico la palabra, pero salgo y mi vida no está respaldada con lo que creo, es una hipocresía. Y si mi testimonio afuera no está respaldado como lo estaba respaldado por Caleb, todos los que le siguieron, porque los que le siguieron, los príncipes de las tribus de Judá, a Caleb, para que Caleb fuera y le reclamara a Josué la tierra que Dios le había prometido, se estaban jugando su pellejo, digamos, su vida. Porque si Josué le decía, sí, te la doy, y iban a pelear detrás de Caleb para conquistar la tierra de Hebrón, tierra prometida por Dios, iban a morir si no era palabra de Dios. Es decir, que hay un respaldo de alguien que era ético y coherente con lo que decía, lo que creía y lo que manifestaba. Los príncipes de la tribu de Judá estaban detrás de Caleb. Pero no solamente da testimonio de Caleb los que vienen detrás de ellos, la tribu de Judá. El mismo Josué da testimonio. Porque Josué escribe esto. No hay un corazón envidioso, no hay un corazón soberbio. Hay un corazón de que él era compañero y amigo de Caleb. Y juntos habían entrado a la tierra prometida. Y juntos habían hablado y creído y enseñado al pueblo que era una tierra donde fluye leche y miel y que era digna de ir a conquistarla. Y Josué va a escribir la historia a tal punto que en el capítulo 15 parece que está obsesionado Josué con Caleb por ser un hombre de fe y vuelve a relatar sobre Caleb. Vuelve a relatar sobre Caleb. Miren, y no solamente Josué, el Espíritu Santo da testimonio de Caleb. Porque el Espíritu Santo guía a Josué para que escriba esta historia. Y esta historia está revelada porque el Espíritu Santo quiso que nosotros la conociésemos. Lo importante que es la fe en nuestra vida. Una vida de fe es una vida que respeta a la autoridad. ¿Cómo es esto? Caleb podría haber dicho en su sano juicio, Josué, me voy a ir a conquistar Hebrón porque Dios me la prometió. Vos fuiste testigo cuando le dijo a Moisés que esa tierra era para mí y mi descendiente. Fuimos compañeros, vos lo escuchaste. Es más, la sentencia de Dios en varios pasajes, leímos uno recién, dice que ninguno va a pasar, excepto Josué y Caleb. Por lo tanto, yo voy a ir a tomarla. No. Caleb se sujeta a la autoridad que Dios le da a Josué. Aún siendo pares, aún siendo amigos, aún habiendo pasado momentos quizás de zozobra cuando están investigando la tierra y cuando aún dieron testimonio de la tierra que Dios había prometido, quisieron apedrearlo y matarlo. Ellos se miraban y se conocían quizás, ya sabían lo que pensaba uno de otro. Sin embargo, Caleb no desobedece a la autoridad y va y le pide autorización a Josué. ¿Y saben algo muy bonito que vemos acá? Ya Josué no va a cometer el mismo error que cometió con los gabonitas. Capítulo 15 dice, mas a Caleb, versículo 13, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. ¿Josué sabía esto? Sí. ¿Le correspondía la tierra? Sí, por promesa de Dios. Pero Josué fue y consultó a Dios. Caleb, yo sé que es así, yo lo entiendo. Pero consultó a Dios y Dios le autoriza a Josué para que le entregue la tierra. Una fe se aferra a las promesas. Permanentemente, Caleb se estaba aferrando durante 45 años. ¿Hace cuánto venís orando por cosas en tu vida? Y quizás has bajado los brazos. Estoy tan fuerte como cuando Dios me mandó. Cuando Moisés nos envió a reconocer la tierra. 45 años, hay que estar 45 años orando.
45 años esperando. Y saben una cosa muy, muy importante, que el no entrar en la tierra en ese momento y vagar durante 40 años, no fue por culpa de la incredulidad de Josué y de Caleb, sino por los otros. Sin embargo, en la historia bíblica no vemos nunca una queja, un murmullo, una contradicción, uno echarle la culpa a los otros, quejarse contra Dios. Nunca vemos una queja. Solamente Caleb y Josué se abstuvieron a lo que Dios dictaminó, a lo que Dios determinó, a pesar de tener que vagar en el desierto más de 40 años. Y voy a terminar con algo, porque el tiempo se ha ido un poco. Un hombre de fe inspira a otro confiar en depender de Dios. Según era Caleb, así fue su familia. Capítulo 15 dice que una vez que Caleb conquistó el monte de Hebrón y echó a los 3 hijos de Anac, he aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, y dijo Caleb: al que atacase a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija, era su sobrino. Y la tomó Otoniel, hija de Cenaz, hermanos de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Entonces ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Miren, Caleb no era un distraído, no era un caído del catre, como a veces solemos decir. Ya ve, él podía haber conquistado la ciudad, sí, pero ya le venía echando el ojo a su sobrino, que quizás tenía el mismo ímpetu, la misma fuerza que él, creía en Dios, a tal punto que esto lo va a confirmar la palabra, porque el primer juez va a ser Otoniel, el yerno de Caleb, poquito más adelante en Jueces. Pero él dice: al que venciere, yo le voy a dar a mi hija. Y va Otoniel y vence, y le da a su hija. ¿Y qué es lo que hace su hija? Le pide agua. Dame. ¿Hasta dónde reclamas tus promesas a Dios? ¿O hasta cuándo? ¿O llega un momento en tu vida que te cansás de reclamar promesas? Saben que quería terminar con unas promesas. Hay una Biblia que se llama Biblias de promesa, que usted termina la Biblia y atrás salen todas las promesas para las diferentes circunstancias. Y me puse a ver ahí como 1000. Digo, voy a estar toda la semana leyendo promesas. Pero solamente traje a mi mente las que han sido de bendición para mí y las comparto brevemente y con ello termino. Dice, vamos a leer generalmente los salmos, Salmo 27, 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Estás pasando por momentos difíciles? El Señor te guarda. En el día del mal te va a guardar. Me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Estás orando porque hay problemas en tus vidas? De diferentes índoles, ¿no? Dios es el que te guarda, y te guarda en lo más profundo del tabernáculo. Cuando conocí al Señor, mi temprana edad de 16 años, mi primera lucha fue mi familia. Y hay algo que a mí me cautivó y me guardó. Y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Tenés conflicto en tu familia? ¿O sos el único en tu casa que cree y tenés lucha y batalla, o en tu trabajo? Miren, aunque todos te abandones, el Señor te va a guardar. Dice el 37:5, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. ¿Querés dirección para tu camino? Encomendá tu vida, encomendá tus caminos al Señor. Porque a veces creemos que nuestros caminos son derechos, pero nuestro fin es camino de muerte. No querés escaparle, no querés equivocarte, encomendá tus caminos al Señor. ¿Querés encontrar sustento en el Señor? Este fue también
una experiencia muy, muy bonita. Cuando me estaba por casar, mi gran preocupación cuando me iba a casar era cómo voy a sustentar mi hogar. Y me daba temor, me daba miedo. Y leí un pasaje, una promesa, y dice el 25, 37, 25, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cómo voy a desconfiar si dice el salmista que ha vivido toda una vida y él ha visto que no ha habido ningún justo desamparado ni que de su descendencia mendigue pan? Y esto me fortaleció, me dio confianza en el Señor. ¿Estás pasando por un momento laboral difícil? Aferrate al Señor. Salmo 90, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Querés estar bajo la sombra, el amparo, el paraguas de Dios? Habita debajo de Cristo. Habita debajo de sus promesas. Y son pocas promesas las que he nombrado. Después nos vamos al Nuevo Testamento. El que cree en mí tiene vida. El que no ha creído ya ha sido condenado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel, andás en tu vida sin orientación, no tenés al Señor en tu corazón, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas promesas podemos reclamarle al Señor? Si hoy tu vida está pasando por un momento de angustia, de dolor, de tristeza, a veces no estás focalizado, no sabes para dónde ir, aferrate a las promesas de Dios. Dios es siempre fiel. Siempre Dios nos guarda. Y como promesa final, Dios le dio la tierra prometida de Hebrón. Y saben que Hebrón era algo especial. Para mí, Caleb era muy pícaro. Para mí, cuando fueron a investigar, esto me lo supongo, le debe haber dicho a los otros 11 espías o a Josué, acompáñame. Yo quisiera ir a Hebrón. Capaz que los otros no sabían. Yo quiero ir a Hebrón. Capaz que su mente estaba puesta en Hebrón. ¿Saben por qué? Porque había un deseo ferviente de obedecer a Dios. ¿Saben que en Hebrón había vivido Abraham cuando Dios le da la promesa? O había vivido Abraham a quien Dios le había dado la promesa. Había vivido con Sara, había vivido Isaac, Jacob. Y no solamente esto, sino que los huesos de todos sus patriarcas habían sido enterrados en la cueva de Macpé, creo que se llama, ¿sí? En Hebrón. Miren, ahora no vamos a hacer un hecho de que queremos ir a la tierra de Israel o vamos a hacer algo sagrado de una tierra. No se trata de eso. Se trata de que en su corazón estaba el deseo de servir a Dios y cuán bonito era para él ir a ese lugar, quizás a conocerlo. Y como fe y obediencia, Dios le promete la tierra. Miren, ¿cuántas personas hoy son o han sido columnas en tu vida? Yo desde que llegué a la iglesia, listas de columnas de hermanos que fueron columnas en mi vida. Mayores de mi edad y menor que de aquello. Qué bueno es que aferrarse a hermanos que viven por fe. A veces las personas y los hermanos más sencillos, los más humildes, son los que nos dan una lección de fe impresionante. Son aquellos que, Sergio, estoy orando por vos. Son aquellos que a pesar de las necesidades económicas, su fe, su mente y su corazón están puestas en el Señor. Porque saben que Él no los defraudó, no los va a defraudar en el momento y saben que su futuro está aferrado a los pies del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.